Estamos con el señor presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Señor presidente, un gusto tenerlo, esta vez en Bogotá. Nos habíamos visto en Quito la última vez. Bienvenido. Así fue. Muchísimas gracias, Andrea, por darme esta posibilidad de saludar, darle un abrazo afectuoso al pueblo colombiano, felicitarle por haber llevado esas últimas elecciones con paz y desearle al nuevo presidente, como lo he hecho hace un momento con él personalmente, todo el éxito del mundo. Mucha felicidad para el pueblo colombiano. Nos visita justamente por eso, por la posesión presidencial. Hay un nuevo gobierno para Colombia que sin duda, presidente, genera mucha expectativa entre los colombianos por otra forma de ver el país después de 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué expectativa genera para usted como presidente del Ecuador y para los ecuatorianos? Bueno, yo de ser muy grato con el presidente Juan Manuel Santos, con el cual tuvimos una excelente relación y tenemos una excelente relación, trabajamos coordinadamente, tuvimos mucha colaboración inclusive en el rescate de nuestros hermanos, de los cadáveres de nuestros hermanos que fueron repatriados. Hemos trabajado coordinadamente y mediante el esquema de gabinetes binacional hemos solucionado muchos problemas que se estaban dando en la relación comercial, de migración o de seguridad entre los dos países. Mucho éxito también en la vida futura del presidente Santos y por supuesto al presidente Duque, toda la suerte del mundo, que será la suerte de los hermanos colombianos y nuestra suerte también. ¿Expectativas a corto plazo con el presidente Iván Duque? Usted que ha hemos ya una conversado con ellos. algunos temas. Hemos conversado algunos temas, por ejemplo, la instalación de un centro binacional de fronterizo que debía estar ubicado en la parte colombiana del sector de Mataje, en contraprestación, digamos, al que nosotros tenemos en la provincia de Sucumbíos, para atención de temas migratorios fronterizos. ¿Cómo quedaron las relaciones con el presidente Juan Manuel Santos? Usted dice que es agradecido, sin embargo, sí, pues en los últimos meses hubo complicaciones, justamente las disidencias de las FARC, el asesinato de los periodistas, de los civiles. ¿Cómo quedaron esas relaciones? Sí, pero en ningún momento se terminó la relación afectuosa y cordial y de colaboración, en ningún momento. Incluso cuando usted decidió que el ELN tendría que salir del país por las negociaciones. Pero es que era una decisión que es soberana del pueblo ecuatoriano y de su gobierno. Yo había manifestado, no que salgan en primera instancia, había manifestado que debido a que se estaban ordenando desde la dirigencia de las FARC, que se encontraba negociando en Ecuador, se estaban ordenando atentados, muertes y secuestros en Colombia, pues que si eso no pasaba, nosotros no podíamos continuar como garantes de la paz. Y si es que no iba a ser así, pues les agradeceríamos mucho que salgan de Ecuador. Y bueno, la respuesta fue inmediatamente pedir un nuevo sitio. Nosotros les deseamos mucho éxito y ojalá en esa instancia logren la paz tan anhelada por este hermano pueblo de Colombia. Ustedes en ese momento le pidieron y siempre le han pedido corresponsabilidad al gobierno colombiano, sí, a Colombia, de lo que sucede en la frontera, de la seguridad en la frontera. ¿Qué le piden en estos momentos o qué ya le pidió en esa reunión al presidente Duque? Bueno, exactamente lo mismo. No se olvide que el problema no nos corresponde a nosotros, no es nuestro problema, pero claro, sufrimos las consecuencias de ello. Es por eso que estaremos siempre pendientes de lo que pase con el hermano pueblo de Colombia. Y estaremos conversando. Hemos acordado inclusive realizar un gabinete binacional lo más pronto que se pueda con el fin de tratar varios temas que están pendientes de frontera, de seguridad, de migración, de comercio inclusive. ¿Cómo lo ha recibido el presidente Duque? Con mucha amabilidad, con mucha cortesía, al igual que lo hizo el momento en que lo llamé para felicitarlo, a él y al pueblo colombiano por esas elecciones y él por haber triunfado en las elecciones y por ir a dirigir esta tarea tan difícil que es dirigir un pueblo. Y pues desearle mucho éxito, no faltaba más. ¿Le dio usted algún consejo, ya que dice que es tan difícil? ¿Qué consejo le dio? Usted lleva un año, él empieza. Bueno, no soy muy amigo de dar consejos, a no ser que se me los pida. Pero si es que el presidente Duque desea algún consejo, pues siempre estaré dispuesto a dárselo. ¿Cuál le daría? Bueno, en primer lugar, que trabaje mucho por la no confrontación. Que la paz comienza por la no confrontación en todas las otras instancias. Que el mejor mecanismo de acercar a familias, a gente que trabaja en la misma empresa, amigos, a personas de gobierno inclusive, es el diálogo como el que nosotros hicimos de forma fraterna desde el inicio de mi gobierno. Nosotros encontramos un país fragmentado,
un país completamente polarizado. Y solamente mediante el diálogo logramos nuevamente acercar a los ecuatorianos. Si es que el presidente Duque me pidiera un consejo, pues ese se lo daría yo. ¿Usted cree que él se encuentra y se enfrenta a un país polarizado, que él llega como usted llegó? Siempre, bueno, realmente después de unas elecciones suele suceder. No sentí yo tanta polarización como la que encontramos en Ecuador, pero sin duda siempre hay polarización. Un evento electoral siempre deja resentimientos, siempre deja polarizaciones, y creo que es el momento del acercamiento, de la mano fraterna y del acercamiento. ¿Se ve usted trabajando mano a mano con el presidente Iván Duque cuando él representa, pues para los colombianos, algunos dicen que es una centroderecha, otros una extrema derecha, pero sin embargo en ideología no sería muy cercano a usted? Mire, después de lo que sucedió en Ecuador, yo le perdí bastante fe a ciertos conceptos anquilosados. Por ejemplo, la cuadratura del socialismo del siglo pasado, un socialismo de cafetín que pretendía hacer revoluciones al término revolución. Inclusive manifesté con un poco suelto de huesos, perdóneme, pero que ahora se llamaba revolución a cualquier pendejada. Y revolución entiendo yo como una transformación profunda que significa el cambio sustancial de la situación principalmente de los más desprotegidos, de aquellos que han sido ladeados, de los que han sido postergados en la historia y en la vida. Eso entiendo yo como una revolución. Revolución entiendo yo dentro de la espiral dialéctica, entiendo un paso superior, un paso hacia arriba, no regresiones terribles como el hecho de volver a la falta de tolerancia, a la falta de respeto, a la falta de libertad de expresión, a la falta de libertad de prensa, al enfrentamiento y confrontación con aquellos grupos que fueron parte sustancial de nuestro gobierno, como los ecologistas, como las mujeres, como los indígenas, los profesores, los maestros, los médicos. Es decir, terminamos peleándonos con todo el mundo. Con todo el mundo. Es por eso que yo he dicho que el presidente anterior parece ese matón de barrio que se pasea por todas las calles esperando encontrarse con alguien para poder desquitarse de sus demonios y abismos internos. ¿Usted cree que se puede dialogar entonces con quien sea, todos. no importa en qué esquina esté? Bueno, no. No es que se pueda dialogar con quien quiera. Usted recuerde que una de las opciones que da el cristianismo, desde las palabras de Cristo, es las virtudes cardinales, ¿no? Además de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes cardinales nos enseñan, al igual que la dirección que puede tomar un caminante, de dirigirse hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, pues, qué es lo que se debe hacer en un momento oportuno, si utilizar la fuerza, si utilizar la justicia, si utilizar la templanza o si utilizar la tolerancia. Le pregunto esto porque podría haber tal vez temor desde Ecuador o desde su gobierno, por ejemplo, que Iván Duque revisara los acuerdos de paz. Él lo ha dicho. Ellos fueron los que pues, motivaron el no aquí en el país, los que cuestionaron o estuvieron en contra para algunos de esos acuerdos de paz. ¿Habría temor desde el país, desde Ecuador, que se entrara a revisar esos acuerdos de paz? Bueno, de lo que yo entiendo, el presidente electo Iván Duque ha manifestado que está dispuesto a conservar los acuerdos de paz, siempre y cuando estos no estallen. Y nosotros estamos de acuerdo con aquello. Sin embargo, estaremos prestos a dar nuestra colaboración para esa paz y estaremos atentos también y seremos muy francos en pedirle al hermano pueblo de Colombia de que solucione en lo que más sea posible el problema al interno. ¿Qué otros temas le gustaría reforzar con Colombia o pudieron reforzar en esta Sí, reunión lo conversamos, pero electo? Preferiría dejarlos un poco para el próximo gabinete porque son temas un tanto sensibles, principalmente en comercio. En lo que a migración corresponde, usted sabe, Andrea, que nosotros tenemos en nuestro suelo a 65.000 hermanos colombianos, a los cuales siempre los hemos recibido con los brazos abiertos y los hemos hecho partícipes de todos los derechos que tienen los hermanos ecuatorianos. Y lo mismo estamos haciendo con los más de 100.000 hermanos venezolanos que han ingresado a nuestro suelo. No todos se han quedado, aproximadamente unos 25.000 se han quedado en nuestro suelo, pero como siempre, acogerlos con cariño, pero al mismo tiempo estar atentos de que aquello que causó la problemática de ese desplazamiento humano tan inmisericordia, pues se solucione, porque nadie abandona el suelo amado por voluntad propia, nadie abandona a la familia, nadie abandona a los amigos, nadie abandona el trabajo y el suelo querido.
nadie abandona por voluntad propia. Y seguramente están pasando momentos muy difíciles y siempre estaremos prestos a dar nuestra colaboración a que eso se solucione o a pedir al gobierno venezolano también de que se respeten los mínimos de derechos humanos. Sí, de eso quiero hablar, pero antes no me deje con la noticia ahí. No se me anticipe. No me deje con la noticia ahí del tema comercial, porque sé que hay un interés de Ecuador por reforzar ese tema con Colombia. ¿En algún aspecto que usted pueda contarnos? Sí, bueno, hace apenas unos pocos meses se solucionó el tema de la posibilidad de exportar arroz por parte de Ecuador a Colombia. Eso está solucionado. Ahora se habló de la exportación de azúcar de Colombia a Ecuador. Pues serán temas que se tocarán en el gabinete. Hay problemas con respecto a la exportación de cemento de Ecuador hacia Colombia. Hay problema de transporte pesado ecuatoriano retenido en Colombia por algún tema que hay con los transportistas acá. Son entre algunos de los temas que hay que conversarlos. Y principalmente, pues, estar siempre atentos a la gentileza que ha tenido el hermano pueblo de Colombia de respaldar nuestra petición de ingreso a la Alianza del Pacífico. Hay temas que hay todavía que pulir, hay temas que hay que tratar, principalmente con el hermano pueblo de México, con el cual todavía hay temas que no están completamente solucionados y aclarados, pero esperamos que a muy corto plazo podamos hacerlo. ¿Hablaron de Venezuela también con el presidente electo? Sí, conversamos algo de Venezuela. Sí, conversamos algo de Venezuela. Yo he manifestado de forma permanente que para entender la democracia no hay que entenderla desde un solo punto de vista. Desde hace un momento manifestaba que las cosas no son blancas ni negras, sino que están de acuerdo a lo que cuando estaba Aristóteles en la búsqueda de ese punto gris que se encuentra por ahí, por el medio más o menos, buscando el justo medio. La democracia tiene diferentes formas de presentación. Nosotros no hemos de ser tan prevalidos como para creer que nuestro mecanismo de hacer democracia es el único que puede haber en el mundo. Pero sí hay parámetros básicos que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía, que tienen que ver con la libertad, con la tolerancia y con la libertad de expresión. Eso sí pienso que son elementos que no hay como rebasar, pero fundamentalmente los derechos humanos de los más pobres. Creo que esos son elementos que no hay como rebasar. Creo que 2 o 3 millones de desplazados de un país no hablan lo mejor de lo que está ocurriendo al interno, pero no ha de ser a los medios de comunicación, por supuesto, ni ha de ser en otros foros donde se hagan los cuestionamientos. Los cuestionamientos a los sistemas democráticos se los hacen los foros que corresponden. Esto es en la UNASUR, lastimosamente bastante venida menos por las condiciones que usted sabe, y en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. Allí nosotros hemos manifestado nuestros puntos de vista con respecto a la democracia en Venezuela. Con respecto al último proceso, inclusive electoral que ha tenido Venezuela, nosotros hemos manifestado que sería bueno una consulta popular que valide o no, que refrende o no el último proceso electoral, pero con plena observancia internacional, de Naciones Unidas, de OEA, de otros organismos internacionales y, por supuesto, desterrando ciertos resquemores con respecto a la participación de la oposición y a ciertos puntos rojos que muy buena impresión no daban al proceso democrático. Usted habla de esos parámetros de democracia, que sin duda algunos pueden también debatirlo, si hay democracia, qué tipos de democracia, pero hay un grupo, los países de Lima, que piensan que en Venezuela lo que hay es una dictadura. ¿Usted qué dice? ¿Usted puede calificar todavía, presidente, que en Venezuela hay una democracia? Yo creo que es importante hacer un análisis un poco más minucioso, más detallado. La situación de un pueblo específicamente puede no denotar el sistema democrático en el cual se está viviendo, pero sí hay señales que nos marcan cuál es el tipo de democracia que se está viviendo, y vuelvo a recalcar, nos preocupan muchos muertos, así como nos preocupan en Venezuela más de 300 muertos, nos preocupa sobremanera, nos preocupa la falta de alternabilidad, nos preocupa la falta de participación de la oposición, eso nos preocupa. Es por eso que hacemos un llamado a que mediante el diálogo se recupere los mejores elementos de la democracia, pues caso contrario, yo confío mucho en el accionar de cada pueblo. Cada pueblo encuentra su destino. A veces cuando nosotros queremos interferir en el problema del vecino, en vez de componerlo, lo dañamos. Pero por mucho tiempo Ecuador
prefirió mantenerse al margen de lo que pasaba en Venezuela y decir que la mejor vía era el diálogo y Sí. la no injerencia. Eso parece que ha ido como cambiando. Sí, lo que Y pasa es que hoy, ¿cuál es la posición hoy de lo que Ecuador? pasa es que era una situación en la cual no había los 2 o 3 millones de desplazados y La no situación ha había cambiado. y en la democracia participaba la oposición. Estaba presente en las elecciones la oposición. Ahora sí nos preocupó que la oposición esté ausente del proceso democrático y nos preocupa la situación que se siente y que la cuentan los desplazados con respecto a la crisis que suponemos existe en Venezuela. Perdón que parezca que lo presiono, pero usted puede decir que en Venezuela sí hay democracia, ¿sí o no? ¿O usted le ve el gris? No podría ¿O usted decir. un Le digo la gris ahí? verdad, me gustaría, de forma particular, me gustaría analizarlo mejor. Me gustaría conocer mejor las circunstancias, pero lastimosamente hay señales muy difíciles de entender con respecto a esta democracia. ¿Democracia en Nicaragua? En un mes, en 100 días, 448 Muy muertos. difícil hablar de una democracia donde se asesina vilmente a la gente, donde grupos paramilitares recorren las ciudades asesinando estudiantes. Muy difícil hablar de democracia, donde no hay donde hay ausencia de alternabilidad. Muy difícil hablar de democracia, donde la familia es parte importantísima, no solamente del sistema de gobierno, sino de los negocios, etcétera, etcétera. Un poco difícil hablar de democracia, pero vuelvo a recalcar, sí creo que es el foro, como ya se lo hizo en OEA, que hizo el primer llamado de atención, y habrá unas instancias posteriores también. ¿Qué puede hacer la OEA realmente, presidente? En Nicaragua, por ejemplo. Bueno, en Venezuela lleva años sin poder hacer mucho. ¿Qué puede hacer en Nicaragua? Bueno, es que... Llamó a elecciones anticipadas y Ortega dijo que no lo va a hacer. Yo quiero recordarle cuando el presidente Kuczynski hizo una declaración en la cual proponía una intervención estadounidense en Venezuela para supuestamente solucionar el problema de su democracia. Y lo único que logró es consolidar a un gobierno. A veces el efecto puede ser contraproducente. Consolidar un gobierno y les llevó a ganar muy fácilmente las elecciones seccionales. No se trata de si se ayuda o no se ayuda a un gobierno. Lo importante es que, vuelvo a recalcar, sea el propio pueblo el que encuentre su destino y su camino. No sé por qué nosotros nos preocupamos tanto y desconfiamos tanto de que los pueblos puedan encontrar su destino. Los pueblos encuentran su camino. Pero No hay si que hay un tener, opresor, así como la vida siempre encuentra la forma de abrirse. ¿Perdón? Pero si hay un opresor, ¿difícil encontrar ese camino? Los pueblos encuentran su camino y lo demuestran las infinitud de revoluciones que ha habido en todos los países del mundo. ¿Alguna opinión del posible atentado, del supuesto atentado del sábado pasado a Nicolás Maduro, presidente? Bueno, nosotros hemos rechazado cualquier tipo de violencia de cualquier lado que venga, siempre. Y rechazamos, por supuesto, ese acto de violencia, que parece que ha atentado inclusive contra el presidente Maduro, pero me parece un poco a priori el hecho de acusar a una persona de que sea la causante de un problema a pocas horas, sin la investigación adecuada. Eso sí le aconsejaría al señor Maduro que no lo haga, porque puede distorsionar el concepto de verdad. Usted ha hablado de ese querer quedarse en el poder, de esa reelección. Esa reelección ha terminado siendo, parece, presidente, el mal de los países de América Latina, es que hay que de entender muchos. lo que lo mismo ocurrió con Somoza, lo mismo ocurrió con Trujillo, lo mismo ocurrió con Getúlio Vargas, lo mismo ocurrió con Perón, lo mismo ocurrió con Fujimori, lo mismo ocurrió con Pinochet. O sea, la historia es una historia que se repite de forma permanente. La condición sine qua non de la democracia, la alternabilidad, o la alternancia, como dicen ahora los estudiosos del idioma. Hay que cambiar por respeto a los otros, a las otras personas que conforman un partido, porque todos tienen derecho a aspirar a dirigir al país, y entiendo se están preparando para ello, y a la juventud principalmente, que tendrá la expectativa de inyectar nuevos y frescos conceptos y quehaceres para solucionar los problemas de un gobierno. Y sabe una cosa, Andrea, que cuando una persona está preocupada más de las reelecciones, de perpetuarse en el poder, se descuida de aquellos elementos fundacionales de un movimiento, fundacionales que marcaron la pauta de ese gobierno, y se empiezan a volver algo siniestro. Digo porque yo me enfrenté con ello. Me encontré inclusive una cámara desde la cual se me espiaba, una cámara instalada, dejada por el presidente anterior en la presidencia, en el despacho,
que si es que el guardia no se arrimaba a la pared y sentía el calor de esa cámara, pues no lo hubiéramos descubierto nunca porque estaba perfectamente camuflada. Al otro día, de forma muy graciosa, los mismos técnicos que la instalaron fueron a decir que había estado desconectada. Mi pregunta, que puede parecer extraña, tal vez a algunos, es la primera vez que veo un aparato eléctrico que calienta estando desconectado, ¿no? Y le pregunto lo de la reelección porque o terminan siendo unos dictadores para algunos, Maduro, Ortega en Nicaragua, y otros tras las rejas, o investigados, que es el caso de muchos expresidentes de nuestra región. ¿Cómo se ve usted hoy por hoy en esa geopolítica latinoamericana, cuando de todas maneras usted perteneció a un gobierno del socialismo del siglo XXI como un vicepresidente, pero ahora llega a la presidencia? Mire, ¿cómo se ve usted? Yo le he propuesto al presidente Correa que ahora sí, que la justicia es independiente, ahora sí, que Contraloría y Fiscalía tienen autonomía, ahora sí, que no se elige a dedo a sus personeros, ahora sí que no se mete la mano en la justicia, que venga a Ecuador, venga y cuente su verdad a la justicia ecuatoriana para que haga su evaluación. El presidente Correa siempre manifestó a los expresidentes, exfuncionarios públicos o exbanqueros que vengan a Ecuador, que vengan, que no sean cobardes, que enfrenten a la justicia. Debe haber sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace. Lastimosamente, el presidente Correa está avergonzando a los partidarios que todavía le quedan y a quienes fuimos parte de su gobierno y confiamos en esas normas de valentía que nos daba en su momento determinado. ¿Usted le puede decir a carta cabal al expresidente Correa? Una parte de la comicidad es el ridículo. El ridículo es cuando uno descubre que una persona no es lo que decía que es, o no actúa como decía que estaba actuando. Es por eso que un distinguido escritor colombiano, Vargas Vila, manifestaba que una persona se recupera de todo menos del ridículo. No, que no se haga el ridículo. Que no se haga el ridículo, digo en términos generales, que se enfrente la justicia y que se diga su verdad. Yo espero, y se lo digo con toda sinceridad, que el presidente Correa pueda explicar y que no sea culpable, porque se me ocurre bastante, usted entenderá, bastante difícil, bastante escabroso el haber sido parte de un gobierno, el haber estado junto con un compañero que tenía un comportamiento distinto al que manifestaba de forma pública, un comportamiento un poco siniestro, por decirlo menos. ¿Usted le puede decir a carta cabal al expresidente Correa que él puede confiar en la justicia? Totalmente. Que tiene garantías en la justicia ecuatoriana? Totalmente. Pero si él llega al Ecuador, va a ir preso porque él tiene una prisión preventiva. No se puede defender en libertad. Bueno, es que lo peor que le puede pasar a un ser humano no es estar en la cárcel. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar en una cárcel mental o espiritual. Eso sí es terrible. En una cárcel estuvo Jesucristo, pues. En una cárcel estuvo Miranda, en una cárcel estuvo Alfaro. Si acaso que la cárcel es lo que debe preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es ser o no ser culpables de algo terrible de lo cual se nos acusa. A Jesucristo lo escogieron, a Barrabás, no se olvide. A veces no es lo que ocurra, aquello lo peor que le puede pasar al ser humano. A veces no es lo que determine tal o cual forma de hacer justicia. Para ese tiempo, hace 2000 años, diferente a la de ahora, lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es demostrar la veracidad de lo que estamos diciendo. A quien le dice que se está gobernando con el retrovisor, con venganza, y no solo por usted, siempre cuando se alterna el gobierno, dicen, cuídense los que se van porque van a ponerle la lupa y van a gobernar con el retrovisor. No es el caso, no es el caso nuestro. Yo siempre lo consideré a Rafael mi compañero de trabajo, mi compañero de movimiento, pero parece que él me ha manifestado, siempre me manifestó que confiaba mucho en mí, y cuando fue a pedirme de manera insistente, no estoy utilizando el término suplicante, por favor, cuando vio que tenía perdidas las elecciones, porque él gestionó su reelección, cuando vio que los números no le daban, fue inmediatamente a buscarme a Ginebra y a pedirme de forma insistente, no suplicante, por favor, o sea, a pedirme de forma insistente durante 2 horas que la revolución no se salvaba, que el proceso no se salvaba, que los compañeros corrían peligro, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a proteger a los compañeros, pero claro, yo entendía que estábamos hablando de gente que se había comportado honestamente y de acuerdo a los parámetros de la ética y de la moral, no de que habían habido secuestros, de que habían habido asesinatos, corrupción y solapamiento, inclusive desapariciones de personas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa muy distinta. Ese tipo de lealtad no la tengo yo. Ese tipo de lealtad no la tengo.
Yo tengo una lealtad con mi pueblo y tengo lealtad con la ética fundamentalmente. Presidente, ¿cuándo va a salir Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres? Cuando el Señor quiera, cuando el Señor desee, cuando tanto el gobierno británico como el gobierno ecuatoriano terminen las conversaciones que están haciendo. Mire, no es dable en el cumplimiento de los derechos humanos que una persona pase tanto tiempo encerrada en una embajada. No la debe estar pasando bien el señor Assange. Es por eso que nos hemos puesto en contacto con su Procuraduría Jurídica para llegar a algún acuerdo. ¿Y cuál sería el acuerdo para el Ecuador también? Porque eso significa para el Ecuador un gasto económico, ha sido también un desgaste para la comunidad internacional. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, el acuerdo tiene que ser un acuerdo en el cual se defienda la vida del señor Assange, sus derechos humanos y las normas internacionales. Si es que llegamos a un acuerdo de ese tipo, estamos encantados a solicitarle al señor Assange que abandone la embajada y se someta, qué sé yo, a un juicio que le corresponde por no haberse presentado a la justicia inglesa, que entiendo es preferible que pasar encerrado en una embajada por más de 6 años. Pero ¿y no es lo más cómodo para Julian Assange seguir en nuestra embajada, presidente? Porque si él sale va preso. No creo. Bueno, sí, pero unos 3 meses nomás. Y lo demás ya es cuestión del gobierno británico. Si el gobierno británico nos garantiza de que no va a correr peligro el momento de ser extraditado a otro país, nosotros le pediremos al señor Assange y conversaremos primero con sus defensores, con sus abogados. ¿Cree que sea antes de este año? ¿Puede usted poner una fecha quizás? No podría poner una fecha. O sea, pueden ser 4 años más. Puede ser un mes, puede ser 15 días, puede ser algo más. En temas de derechos humanos, uno debe tener, en tema de cumplimiento de los derechos de una persona, uno debe, sobre todo de la salvaguarda de la vida de los seres humanos, uno no debe preocupar el tiempo, sino el resultado. 3 preguntas porque su equipo ya me empieza a presionar, presidente. ¿En qué consiste el anuncio de la cooperación de seguridad con Estados Unidos? Bueno, ¿estamos hablando de qué? Bueno, nosotros reconocemos en Estados Unidos una de las potencias más grandes y una de las mejores informadas, con la mejor tecnología de punta, de ciencia de última generación, como para poder proveernos los elementos tecnológicos y científicos como para poder mantener la seguridad dentro de nuestras fronteras. ¿Pero una cooperación como la que existía? ¿Una base en Ecuador? Base no. Nuestra Constitución nos lo prohíbe además. Pero sí cooperación de lo que nos puede dar este gran pueblo que es ¿Pero una oficina especial sería, presidente? ¿Cómo le llamaría? ¿Algo? No sé, eso ya es un tema que deben acordarlo entre nuestro sistema de defensa y la cooperación estadounidense. En un año, como presidente, ¿cómo ha cambiado el país? Es decir, ya sabemos cómo usted lo recibió en las diversas entrevistas que hemos tenido con usted. ¿Cómo lo ve ahora? Si usted pudiera definirlo, no sé, en 5 puntos para no... Sí, el país se ha reconciliado, se ha privilegiado el diálogo, hemos puesto las cuentas en orden y estamos a punto de que sea aprobada en la Asamblea Nacional una ley económica que nos va a permitir aumentar la inversión, la producción, la generación de empleo y de bienestar para los ciudadanos. Creo que estamos en el camino correcto. Inclusive hace unos pocos días, apenas 3 o 4 días, con un distinguido colombiano, Luis Alberto Moreno, que preside el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos hecho un acuerdo de un crédito de $400 millones a una tasa baja a 25 años plazo, lo cual marca la pauta del nuevo Ecuador que estamos viviendo. Vamos a seguir insistiendo en mejorar nuestras condiciones de deuda, vamos a seguir insistiendo en comprar deuda barata para poder cambiarla por la deuda, adquirir deuda barata para cambiarla por la deuda cara y sobre todo producir, llamar a la inversión, incentivar la inversión, incentivar el desarrollo principalmente de nuestras zonas fronterizas para evitar precisamente esta lacra del narcoterrorismo y seguir avanzando, seguir adelante. No es fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil es reconciliar a los ecuatorianos, pero al mismo tiempo lo más agradable. Eso lo hemos hecho, hemos reconciliado
a la sociedad ecuatoriana, que creo que ha sido ya bastante. La última, prometido, ¿qué va a pasar con UNASUR? Sé que se reunió con el presidente electo Iván Duque, porque él también ha hablado de que él no quiere que Colombia siga en UNASUR, que ha dicho que ese organismo no ha servido para nada. Bueno, y usted, no tan así, pero una razón tiene. No le convence tampoco el organismo. Sí, una razón tiene. Una razón tiene en el haberse retirado 6 países, ¿verdad?, de la UNASUR. Sí. La razón es el voluntarismo, el capricho de algunos países de no querer aceptar por parte de un país al cual le correspondía poner el secretario general, el secretario ejecutivo, el no querer aceptar ese nombre, cuando antes se había aceptado el nombre que habían puesto ellos. Entonces prácticamente UNASUR está ya un año en ANOMI, está un año en una inactividad efectiva, y eso pues a mí me preocupó sobremanera. Es por eso que manifesté que si es que UNASUR no iba a rendir los resultados que todos esperábamos, sino iba a ser una entidad dinámica, ágil, célere, flexible, maleable, con facilidad para encontrar soluciones, pues definitivamente íbamos a retirar el edificio, un edificio que casi por $50 millones se había construido, y lo íbamos a destinar a la interculturalidad, a la plurinacionalidad, mediante la entrega para hacer la Universidad Indígena del Ecuador. Pero se sigue en esa línea. Y que estamos dispuestos a rehabilitar UNASUR, si es que los países desean así hacerlo. Es por eso que hice yo la invitación cordial a Iván Duque para que se integre. Entiendo que ellos están bastante sentidos, pero habrá otros momentos. Tenemos paciencia. Paciencia ventajosamente nos sobra a mí en forma particular. Me sobra la paciencia porque si no, no hubiera podido soportar todos estos 11 años de política extraña. Y paciencia me sobra y estaré a la expectativa de ver el mejor momento para rehabilitar esa UNASUR, cualquiera sea el nombre que lleve. Inclusive ya tenemos visto el nuevo sitio. ¿Pero podría ser otro nombre? Podría ser, no tenemos ningún problema. Es que el nombre no tiene nada que ver, o sea, si usted se llamaría Marta, seguiría siendo igualmente inteligente y guapa. Presidente, mil gracias. Un mensaje para los colombianos y yo le agradezco mucho por haber estado para NTN 24 y RCN Televisión, están felices de tenerlo acá. El cariño de siempre para los hermanos colombianos. No se olviden que mi abuelo paterno era colombiano y tengo muchos parientes acá. Un abrazo cordial a todos ellos en forma particular y a todos los hermanos colombianos en forma general. Vuelvo a recalcar mi deseo, mi aspiración, mis mejores deseos de éxito al señor presidente electo Iván Duque para felicidad de todos los colombianos y al entrañable amigo, el doctor Juan Manuel Santos, pues mucho éxito en las tareas que emprenda a futuro. Como siempre le agradezco, es un gusto para mí tenerlo aquí. Muy amable, gracias.